24 países daranse cita en Sanxenxo a partir deste domingo nos torneos internacionais de tenis impulsados polo Círculo Cultural Deportivo Sanxenxo. A entidade presentou un torneo que se vai desenvolver nas súas renovadas instalacións nas categorías xuvenil e cadete. Este ano será de grau 1, a máxima categoría mundial. Estamos hablando de aproximadamente del orden de entre 800 jugadores por las dos partes, 500 y pico en el junior. Claro, categoría 1 es un atractivo. Ahora el ranking depura y el ranking pues decidirá quiénes están aquí, pero el orgullo que tenemos también es el historial que tenemos de la gente que ha pasado por aquí, ¿no? El último de ellos, pues esta gran figura que ahora está emergiendo, Carlos Alcaraz. As probas xuvenis celebran a súa 19ª edición e o torneo cadete a súa 13ª. Participarán en total uns 130 xogadores por torneo en fase previa e final, masculino e femenino e dobres. Unha cita que pon a Sanxenxo no mapa tenístico e que contou co tenista Emilio Sánchez Vicario como padriño. Yo creo que el gran éxito del tenis español es gente como aquí, en este club, como Noli, como presidente, que tienen esa pasión por el deporte y que ponen el corazón y el tiempo para hacer una cosa diferenciadora y que va creciendo y que se ha vuelto pues lo más importante, no de Galicia, no de España, sino prácticamente a nivel internacional, ¿no? Y ponen Sanxenxo en el punto de mira en todo el mundo. O torneo conta co apoio de distintas administracións, entre elas o propio Concello e a Deputación de Pontevedra. Tenemos que apostar por los deportistas, sean tanto veteranos como sean jóvenes promesas. Hay que apostar por ellos e intentar apoyaros en lo que sea, en lo que necesitéis. Estamos ahí para eso. Nosotros hemos apostado por atraer grandes eventos de carácter nacional e internacional que puedan aportar en este momento, además tan delicado, pues esas sinergias turismo-economía tan importantes a través del deporte. Os partidos vanse disputar nestas pistas que foron inauguradas este mesmo verán. Gozan dunhas características técnicas de primeiro nivel.